Prometió mano dura contra las pandillas. Se presentó como el hombre del orden, el que iba a limpiar El Salvador de criminales. Estuvo a un puñado de votos de llegar a la presidencia. Nadie imaginaba que, en la sombra, estaba haciendo justo lo contrario de lo que prometía. Esta es la historia de cómo un candidato presidencial que juraba combatir a las maras, se sentó, en secreto, a negociar con sus cabecillas. De cómo, según la justicia salvadoreña, les entregó $100,000 en efectivo a cambio de votos. Y de cómo, más de una década después, esa reunión oculta terminó llevándolo, esposado, de vuelta a su país para pisar una celda. Lo que vas a escuchar no son rumores de campaña. Está probado en una sentencia firme, con videos, audios y testigos, dictada por un tribunal de El Salvador. Porque en la elección más reñida de la historia del país, decidida por apenas 6,000 votos, alguien creyó que el poder valía cualquier precio, incluso el de pactar con los verdugos del pueblo. El Salvador creía saber quién defendía el orden y quién lo amenazaba. Pero uno de los hombres que prometían aplastar a las pandillas les tendía, en la trastienda de una iglesia, un maletín lleno de dinero. Este es su nombre, y esta es la verdad que escondía tras su discurso de mano dura. Había una vez un hombre que prometió mano dura contra las pandillas. Un hombre de orden, un hombre de disciplina. El candidato que le dijo a El Salvador que él, y solo él, pondría fin al caos. Su nombre era Norman Quijano. Y durante más de 3 décadas, fue una de las caras más poderosas de la derecha salvadoreña. Nacido en Santa Ana en 1946, Quijano no venía de la política. Era odontólogo de profesión, un dentista, pero encontró en el partido Arena, la Alianza Republicana Nacionalista, el vehículo para una carrera que lo llevaría a lo más alto del Estado salvadoreño. Y subió peldaño por peldaño. Fue funcionario en la alcaldía de San Salvador, después diputado por la capital durante 5 legislaturas seguidas, 15 años en la asamblea, luego dio el gran salto, alcalde de San Salvador, la ciudad más importante del país, durante 2 periodos consecutivos, de 2009 a 2015. Y como alcalde, construyó cuidadosamente su marca, la imagen que lo definiría. Norman Quijano era el hombre del orden, el administrador eficiente, el político de la disciplina y la seguridad urbana. En un país devorado por la violencia, él se presentaba como el que iba a imponer autoridad, el de la mano dura. Esa imagen tenía un contraste perfecto, y él lo explotó al máximo. Frente a un gobierno de izquierda, el del FMLN, al que muchos acusaban de ser blando con las pandillas, Quijano se ofreció como lo opuesto. El candidato firme, el que no negociaría con criminales, el que los combatiría sin tregua. Con esa bandera, en 2014, alcanzó la cima de su carrera. Se convirtió en el candidato presidencial de Arena, la carta de toda la derecha salvadoreña para llegar a la casa presidencial. Y estuvo cerca, muy cerca. En la primera vuelta obtuvo el 39% de los votos. En la segunda, la elección fue una de las más reñidas de la historia del país. Perdió por un margen mínimo, apenas unas décimas. 49.8% contra 50.1%. Un puñado de votos separó a Norman Quijano de la presidencia de El Salvador. Esa fue la imagen pública. El hombre de orden que casi llega a presidente prometiendo aplastar a las pandillas. Pero años después, la Fiscalía General de la República contaría otra historia. Una historia que hacía añicos esa fachada de mano dura. Porque según las investigaciones de la Fiscalía, mientras Norman Quijano le prometía al pueblo que combatiría a las pandillas sin piedad, en secreto hacía exactamente lo contrario. En la sombra, según la justicia salvadoreña, su campaña se sentó a negociar con los cabecillas de las mismas pandillas que decía combatir. Les ofreció dinero, les ofreció beneficios y les pidió algo a cambio. Votos. El hombre de la mano dura, según un tribunal, tenía la otra mano extendida hacia los criminales, y lo que ofreció en esa reunión secreta terminó llevándolo, muchos años después, a una celda. Pero para entender cómo un candidato presidencial termina pactando con asesinos, primero hay que entender por qué, en El Salvador, las pandillas se habían vuelto tan poderosas
que hasta quien aspiraba a la presidencia sentía que las necesitaba. Para entender por qué un candidato a presidente se sentaría con criminales, primero hay que entender lo cerca que estuvo Norman Quijano de la victoria, y lo poco que le faltó. La elección presidencial de 2014 fue la más reñida en la historia democrática de El Salvador. Nunca, ni antes ni después, se decidió algo tan grande por tan poco. Escucha los números, porque son increíbles. En la segunda vuelta, el candidato del FMLN, Salvador Sánchez Serén, obtuvo 1.495.815 votos. Norman Quijano, de Arena, obtuvo 1.489.451. Haz la resta. La diferencia entre ganar y perder la presidencia de todo un país fue de 6.364 votos. 6.000 votos. En una nación de millones. Menos de un cuarto de un 1%. Quijano perdió la presidencia por un suspiro. Y esa es la clave de toda esta historia. Porque cuando una elección se decide por 6.000 votos, cada voto vale oro. Cada bloque de votantes se vuelve decisivo. Y en El Salvador de 2014, existía un actor capaz de mover, no cientos, sino miles de votos con una sola orden: las pandillas. Aquí hay algo que quien no conoce El Salvador debe entender bien, porque cambia todo. Las maras no eran solo grupos de criminales. En los barrios que controlaban eran el poder real, y ese poder incluía algo que ningún político podía ignorar: el control del voto. Piénsalo. En una comunidad dominada por la MS-13 o por el Barrio 18, la pandilla decidía quién entraba y quién salía. Y el día de las elecciones, podían hacer dos cosas. Podían dejar votar a la gente, orientando ese voto hacia el candidato que les conviniera, o podían impedir que la gente saliera a votar, matando la participación en barrios enteros. Dejar votar o bloquear el voto, ese era su poder. Con esa capacidad, los cabecillas de las pandillas se convirtieron en algo insólito: operadores políticos, intermediarios electorales capaces de entregar paquetes de votos. Y como todo intermediario, tenían un precio. Según la fiscalía, ese respaldo se podía comprar. Con dinero, con beneficios en las cárceles, con promesas. En una elección que se ganó por 6.000 votos, el apoyo de las pandillas en sus territorios podía ser, literalmente, la diferencia entre ser presidente o no serlo. Pero surge una pregunta. ¿Cómo llegó El Salvador a un punto donde un candidato presidencial siquiera consideraba negociar con asesinos? ¿Desde cuándo las pandillas eran interlocutores con los que se podía pactar? La respuesta tiene fecha: marzo de 2012. La tregua. Como vimos en la historia del presidente que pactó en la sombra, ese año el gobierno de Mauricio Funes facilitó un acuerdo con las pandillas que hizo caer los homicidios de golpe. Y aunque aquello fue un desastre disfrazado de milagro, tuvo una consecuencia política que cambió el país para siempre. De pronto, las pandillas dejaron de ser solo el enemigo en las sombras. Se volvieron interlocutores visibles. Los medios cubrían sus reuniones. Sus cabecillas salían a hablar. Y lo más peligroso de todo, se normalizó la idea de que con las maras se podía negociar. De que eran socios potenciales. De que a cambio de concesiones, entregaban resultados. La tregua abrió una puerta. Le enseñó a toda la clase política salvadoreña una lección venenosa: que las pandillas podían darte lo que necesitabas, si estabas dispuesto a pagar el precio. Y 2 años después, en plena campaña presidencial, con la elección más cerrada de la historia por delante, según la fiscalía, alguien decidió cruzar esa puerta. Alguien decidió llevar el modelo de la tregua al terreno electoral. Dinero y beneficios, ya no a cambio de menos muertos, sino a cambio de votos. Ese alguien, según un tribunal salvadoreño, fue el hombre que prometía mano dura. Y la reunión donde todo se pactó ocurrió en el lugar más inesperado de todos. En una iglesia. Colonia Flor Blanca, San Salvador. Primera semana de marzo de 2014. Faltaban apenas días para la segunda vuelta que definiría al próximo presidente de El Salvador. Y en ese momento crítico,
Según la Fiscalía General de la República, Norman Quijano se sentó a una mesa, pero no en un local de campaña, no en la sede de su partido. Se sentó en la sede de una red de pastores, en una iglesia. Detente en ese detalle, porque es escalofriante. El lugar elegido para uno de los pactos más oscuros de la política salvadoreña fue una casa de Dios. Otra vez la fe, otra vez el manto de lo sagrado, usados como cobertura. El sitio menos sospechoso del mundo para la reunión más sospechosa que se pueda imaginar. En el expediente de la Fiscalía, este encuentro tiene un nombre: la sexta reunión, y se convertiría en el corazón de toda la acusación. ¿Quiénes estaban en esa mesa? De un lado, según la investigación, el candidato presidencial Norman Quijano, acompañado por el diputado Ernesto Angulo. Del otro lado, los dueños del voto en los territorios, los cabecillas de la Mara Salvatrucha, y los dirigentes de las dos facciones del Barrio 18, los sureños y los revolucionarios. Piensa en la escena. El Barrio 18 estaba dividido en dos bandos que se mataban entre sí, pero ahí estaban, sentados en la misma iglesia, junto a su enemiga histórica la MS-13, unidos por una sola cosa: el negocio de vender votos al mejor postor, y frente a ellos, el hombre que en público prometía aplastarlos. ¿Y qué ofreció el candidato de la mano dura a los criminales que decía combatir? Aquí es donde la acusación de la Fiscalía se vuelve demoledora. Según la investigación, Quijano puso sobre la mesa una lista de promesas a cambio del respaldo electoral de las pandillas. La primera, y la más grande, $100 millones. 100 millones del presupuesto del Estado, canalizados al Ministerio de Seguridad para, en palabras del expediente, beneficios de las maras, una vez que él llegara a la presidencia. La segunda, derogar la ley antipandillas, es decir, eliminar la legislación que convertía en delito el simple hecho de pertenecer a una pandilla. De un plumazo, borrar la herramienta legal más importante del Estado contra las maras. La tercera, reducir los operativos, quitar el control policial y militar en ciertas zonas, sacar a la policía y al ejército de los territorios de las pandillas para dejarlos operar en paz. Y todavía más, según la Fiscalía, programas de reinserción, libertad de movimiento para los pandilleros y más presupuesto para las alcaldías que las estructuras criminales controlaban. Léelo de nuevo y deja que caiga el peso de lo que significa. El candidato que le vendió al pueblo la promesa de la mano dura estaba, según un tribunal, ofreciendo a las pandillas exactamente lo contrario: dinero, impunidad legal y territorios libres de policías. Todo a cambio de que lo hicieran presidente. Pero las promesas eran para después de ganar, y las pandillas querían algo por adelantado, algo concreto, algo en efectivo. Según la Fiscalía, en una reunión posterior en la colonia San Benito, a la que Quijano no asistió, se entregó un maletín. Dentro, $100,000 en billetes, destinados a los líderes pandilleros. El anticipo del pacto. Y ahora viene el detalle más extraordinario de todo este caso. La pregunta que cualquiera se haría: si esto ocurrió en secreto, entre un político y unos criminales, ¿cómo diablos se supo? ¿Cómo terminó todo esto probado ante un tribunal? La respuesta es una de las ironías más perfectas que ha dado la crónica criminal salvadoreña. Las pruebas no las consiguió la policía, las crearon los propios pandilleros. Así es. Según la Fiscalía, los cabecillas grabaron las reuniones, con sus propios teléfonos, con sus propias cámaras, documentaron los encuentros con los políticos. ¿Por qué? No por justicia, por supuesto, por desconfianza, porque no se fiaban de que los políticos cumplieran su parte. En audios de intervenciones telefónicas presentados como prueba, se escucha a los propios mareros explicarlo con sus palabras. Grababan todo, decían, para tener con qué presionar por si los políticos se echaban para atrás o, en su propio lenguaje, por si les salían con alguna perrada. Los criminales filmaron su propio delito para chantajear a sus socios, y sin saberlo, fabricaron la prueba que años después llevaría a esos políticos a la cárcel. La desconfianza entre traidores terminó siendo el arma de la justicia. Con ese material en la mano, videos, audios, transcripciones, fotografías
La Fiscalía construyó su caso, y en noviembre de 2022, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador decidió que había pruebas suficientes para enviar a Norman Quijano a juicio. El hombre que casi fue presidente iba a sentarse, por fin, en el banquillo, aunque para entonces ya no estaría en el país para escucharlo. Volvamos al maletín, a esos $100,000 en efectivo que, según la Fiscalía, cambiaron de manos como anticipo del pacto, porque el destino de ese dinero revela con precisión cómo funcionaba el negocio del voto. La Fiscalía documentó exactamente cómo se repartió, y el reparto lo dice todo. $50,000 fueron para la Mara Salvatrucha, la MS-13. La mitad del total para la pandilla más grande y con más territorio, $25,000 para el barrio 18 Revolucionarios, y $25,000 para los sureños, la otra facción del barrio 18, 50, 25 y 25, $100,000 en total, repartidos según el peso de cada pandilla, como quien reparte una nómina, como quien paga a sus proveedores según lo que cada uno aporta, y lo que aportaban era votos, porque a cambio de ese dinero, el trato era concreto. Las pandillas debían hacer dos cosas con su control sobre los territorios. Primero, dejar votar a su gente. Garantizar que en los barrios que dominaban, los residentes pudieran ir a las urnas sin que nadie se lo impidiera. Y segundo, orientar ese voto. Movilizar a esas comunidades para que apoyaran, en la segunda vuelta, la candidatura de Norman Quijano y de Arena. Recuerda el número que ya te di, porque ahora cobra todo su sentido. La elección se decidió por 6,364 votos, y las pandillas controlaban comunidades enteras, con miles de votantes cada una. En una elección tan cerrada, ese puñado de barrios podía ser, exactamente, la diferencia entre ganar y perder la presidencia. $100,000 para intentar comprar el país entero. Desde ese punto de vista, para quien estaba dispuesto a hacerlo, era hasta barato. Pero aquí tenemos que detenernos y ser honestos, porque sería fácil, y sería injusto, contar esta historia como si Norman Quijano hubiera sido el único. No lo fue. Las investigaciones y los reportes periodísticos han documentado que negociar con pandillas fue, en aquella época, una práctica extendida en la política salvadoreña. No el pecado de un solo hombre ni de un solo partido. Un vicio del sistema. El caso más grande probado en tribunales no es siquiera el de Quijano. Es el de Ernesto Muichont, otra figura política, condenado en 2025 por entregar, según la justicia, $350,000 a las maras, a cambio de favorecer a partidos en las elecciones de 2014 y 2015. 3 veces y media, lo que se le atribuye a Quijano. Otros funcionarios, de distintos signos, también han sido condenados por pactos parecidos. Y aquí hay un matiz que es de justicia mencionar. Diversos reportes señalan que actores de otros partidos, incluido el FMLN que gobernaba entonces, también habrían tenido acercamientos con las pandillas en aquellos años. Sectores de la oposición han denunciado que las condenas se han aplicado de forma selectiva, apuntando sobre todo a figuras contrarias al gobierno actual, y hablan de persecución política. Otros responden que se juzga a quien las pruebas alcanzan. Ese debate sigue abierto, y no es este documental quien lo va a cerrar. Lo que los hechos probados sí establecen, con sentencia firme, es lo que hizo Norman Quijano. Y eso es lo que nos ocupa. Que quede claro el contexto, no fue el único, pero fue, sin duda, uno de ellos. Y su caso, por tratarse de un hombre que aspiró a la presidencia prometiendo lo contrario, es de los más reveladores de todos. Porque muestra hasta qué punto el crimen organizado había penetrado en el corazón de la democracia salvadoreña, hasta el punto de que el voto, la herramienta más sagrada de un pueblo libre, se había convertido en una mercancía, algo que se compraba y se vendía en la trastienda de una iglesia, en maletines llenos de efectivo. La pregunta ya no era si un político pactó con las pandillas, la pregunta era cuántos lo hicieron, y por qué, durante tanto tiempo, ninguno pagó por ello, hasta que la justicia salvadoreña decidió empezar a cobrar esa deuda, y fue tras uno de los nombres más grandes de todos.
Los videos existían, grabados por los propios pandilleros, dormían en la oscuridad de un expediente. Solo hacía falta que alguien tirara del hilo, y ese hilo empezó a desenrollarse en el lugar más inesperado, en el juicio contra la propia Mara Salvatrucha. Entre 2019 y 2020, la justicia salvadoreña procesó a 425 miembros de la MS-13 en un caso monumental. Y durante ese juicio, la Fiscalía divulgó como prueba las imágenes que hasta entonces solo habían circulado a pedazos en la prensa. Los videos de los políticos reunidos con los cabecillas. Lo que había sido un rumor, un secreto a voces, se convertía por fin en evidencia formal ante un tribunal. Pero los videos por sí solos no bastaban. Hacía falta alguien que explicara qué mostraban esas imágenes. Alguien que hubiera estado dentro. Y ese alguien apareció. Su nombre en clave era Noé, un expandillero de la MS-13 que decidió traicionar a los suyos y colaborar con la fiscalía a cambio de beneficios judiciales. Noé se convirtió en el testigo estrella. El mismo hombre cuyo testimonio, quizás lo recuerdes de otras historias de este canal, resultó clave para desmantelar las estructuras de la Mara. Y lo que Noé declaró fue devastador, precisamente porque no perdonó a nadie. Según su testimonio, tanto Arena como el FMLN entregaron dinero a los jefes de la MS-13 para que movieran el voto en las elecciones de 2014 y 2015. Confirmó al menos 11 reuniones entre partidos y pandillas antes de aquellos comicios, y 6 reuniones más solo para la segunda vuelta. Junto a él, otro testigo protegido, de nombre clave Salomón, aportó su versión para reforzar la existencia de esas negociaciones. No era la palabra de un policía contra la de un político, era la palabra de los propios criminales que estuvieron en la mesa, respaldada por los videos que ellos mismos grabaron. El cerco sobre Norman Quijano se cerraba. Pero había un obstáculo, y era un obstáculo legal, porque para entonces, Quijano ya no era solo un excandidato. Era diputado del Parlamento Centroamericano, el Parlacén, y ese cargo le daba algo muy valioso: fuero, inmunidad, un escudo legal que impedía procesarlo como a cualquier ciudadano. Así que la Fiscalía tuvo que dar el primer paso, quitarle ese escudo. En noviembre de 2021, solicitó formalmente el desafuero, presentando los audios y las pruebas reunidas por la Unidad Antipandillas. Y el 15 de diciembre de 2021, la Asamblea Legislativa votó. El resultado fue contundente: 66 votos a favor de retirarle el fuero. Una sola abstención. El escudo de Quijano caía. A partir de ese momento, podía ser juzgado como cualquier otro salvadoreño por fraude electoral y agrupaciones ilícitas. Había solo un problema: Norman Quijano ya no estaba en el país. Porque el hombre de la mano dura, el que había prometido enfrentar el crimen sin miedo, hizo lo mismo que hizo el presidente Funes años antes: huyó. Desde mayo de 2021, meses antes del desafuero, ya había salido de El Salvador, alegando que atendía asuntos familiares. Su paradero exacto era un misterio. Los reportes indicaban que había salido por tierra, cruzando hacia Honduras, para después llegar a Estados Unidos. El candidato se había convertido en prófugo, y al negarse a volver para enfrentar el proceso, la justicia lo declaró en rebeldía. Pero El Salvador ya había cambiado las reglas. Igual que en el caso de Funes, la reforma que permitía juzgar a los ausentes también alcanzaba a Quijano. Podía esconderse donde quisiera. Ya no podía impedir su juicio. Y así, en su ausencia, con él escondido en algún lugar de Estados Unidos, el proceso avanzó hacia su final, hacia el veredicto que el hombre de la mano dura llevaba una década intentando evitar. Lo que no imaginaba era que su refugio norteamericano, el país donde creía estar a salvo, terminaría siendo el que lo entregara. 16 de abril de 2024. 10 años después de aquella reunión en la iglesia de Flor Blanca. El juzgado especializado de sentencia de San Salvador dictó su veredicto sobre Norman Quijano. Culpable. De fraude electoral. De agrupaciones ilícitas. La pena: 13 años y 4 meses de prisión.
El tribunal aplicó lo que en derecho se llama concurso ideal, ambos delitos cometidos en un mismo acto. La fiscalía había pedido 19 años. Los magistrados fijaron 13 y 4 meses, tras evaluar todas las pruebas, los videos, los audios, las transcripciones de las intervenciones telefónicas, el álbum fotográfico, hasta los croquis de los lugares donde ocurrieron las reuniones. El hombre que casi fue presidente de El Salvador quedaba condenado por venderle el voto de su pueblo a las pandillas. Y hay que decirlo, porque es parte del blindaje de esta historia. Quijano nunca aceptó su culpa. Su defensa, encabezada por su abogado, mantuvo hasta el final una negación absoluta. Argumentaron que, en sus palabras, el hecho no fue acreditado, que las pruebas eran insuficientes, que no había un vínculo directo entre Quijano y las entregas de dinero. Y sus seguidores fueron más allá. Calificaron todo el caso como una persecución política del gobierno actual contra la oposición. Es justo dejar constancia de esa versión. La justicia salvadoreña, sin embargo, tras valorar las pruebas, resolvió por unanimidad en su contra. Esa es la sentencia firme, y esos son los hechos probados ante un tribunal. Pero la condena, dictada en 2024, tenía un problema. El condenado no estaba. Seguía prófugo, escondido en Estados Unidos, creyéndose a salvo al otro lado de la frontera, esperando que le concedieran asilo político. Y aquí llega el giro final de esta historia, el desenlace más reciente, porque el refugio que Quijano eligió terminó cerrándole la puerta. En mayo de 2025, las autoridades de inmigración de Estados Unidos lo detuvieron en Texas, mientras su solicitud de asilo seguía sin resolverse. El prófugo pasó de esconderse a estar bajo custodia, y meses después llegó el final del camino. El 26 de enero de 2026, Estados Unidos lo deportó. Lo entregó a las autoridades salvadoreñas. Casi 5 años después de haber huido, Norman Quijano volvía a El Salvador. No como candidato, no como diputado, volvía esposado, para ser ingresado al sistema penitenciario y empezar a pagar sus 13 años y 4 meses. El hombre que huyó para escapar de la justicia fue devuelto por el mismo país donde buscó protección. El círculo por fin se cerraba. Y aquí conviene detenerse en la ironía más grande de todo este caso, porque lo dice todo sobre El Salvador y su historia reciente. En 2014, Norman Quijano se presentó como el candidato de la mano dura. Prometió combatir a las pandillas, y en secreto, según la justicia, les ofreció justo lo contrario: dinero, derogar la ley antipandillas, sacar a la policía de sus territorios. Una década después, otro gobierno hizo exactamente lo que Quijano solo fingió prometer. Bajo el régimen de excepción vigente desde 2022, El Salvador encarceló a más de 80,000 presuntos pandilleros. Endureció las leyes, precisamente las mismas que Quijano había ofrecido eliminar, y transformó al país. La ironía es demoledora. Quijano fue condenado por pactar con las mismas pandillas que el modelo actual persigue sin tregua. Su mano dura de 2014 resultó ser una máscara que escondía negociaciones con el crimen. Prometió combatir a un enemigo con el que, según un tribunal, en realidad estaba haciendo negocios. Pero sería un error cerrar esta historia pensando que termina con un solo hombre en una celda, porque Norman Quijano, con todo lo grande que era su nombre, es apenas una pieza de algo mucho mayor. Recuerda lo que revelaron los testigos y las investigaciones. No fue un partido, no fue un político, fue casi todo un sistema. Arena, el FMLN, otros. Múltiples actores políticos que, según las pruebas y los testimonios, vieron en las pandillas no a un enemigo, sino a un proveedor de votos. Y algunos entregaron sumas que superaron con creces los $100,000 de Quijano. Ahí queda la pregunta incómoda, la que este caso deja abierta y que ninguna sentencia ha respondido del todo. Si el voto de un pueblo entero se compró y se vendió en la trastienda de iglesias y en maletines de efectivo, y si esa práctica alcanzó a los partidos más grandes del país, entonces, ¿cuántos de los que pactaron con las pandillas en aquellos años siguen hoy libres? ¿Cuántos siguen ocupando cargos, disfrutando de su reputación
sin que nadie los haya tocado. Norman Quijano cayó. Su nombre quedó marcado para siempre. Pero puede que solo sea la punta del iceberg. La cara visible de una traición mucho más profunda. La de una clase política que, durante años, estuvo dispuesta a entregarle la democracia a los mismos criminales que aterrorizaban a su gente. El voto es más fuerte que la bala. 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 Y quizás, la de muchos más que todavía no han respondido. Quijano cayó. Muy Shont cayó. Pero fíjate en un detalle que este caso deja al descubierto y que nadie ha terminado de explicar. Los videos que hundieron a estos políticos los grabaron los propios pandilleros. Los mismos cabecillas que se sentaron a negociar el voto tenían nombre, tenían rostro y tenían el poder de decidir una elección presidencial desde una celda. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Cómo un puñado de líderes presos llegó a tener en sus manos el destino político de todo un país? Ese es el próximo eslabón de esta historia, porque detrás de cada político comprado hubo un cabecilla que puso el precio, y algunos de esos nombres, los verdaderos dueños del voto en la sombra, son más poderosos de lo que imaginas. En el siguiente caso te llevo hasta ellos, los jefes de la mara que hacían y deshacían presidentes sin salir de prisión. Ya está esperándote en pantalla, y cuando entiendas cuánto poder llegaron a tener, vas a ver la política de otra manera. Antes de irte, déjanos algo en los comentarios. ¿En tu país, crees que el crimen organizado ya decide, en la sombra, quién llega al poder? Cuéntanos desde dónde nos ves, desde México, Honduras, Guatemala, Colombia o donde estés, y lee lo que responden los demás. Porque mientras haya un pueblo dispuesto a señalar a los que callaron, ninguna traición podrá esconderse para siempre.